A través de la historia, la Biblia nos ha dejado ejemplos de peligros que han atacado a la obra de Dios, así le vamos a llamar. Peligros que han atacado a la obra de Dios para que no se cumplieran los designios divinos. En este último tiempo de la historia, estamos viendo ideologías, movimientos que se están levantando en el mundo y que están tratando de llevar precisamente hacia esos errores que el pasado nos presentó. El lema conocido por todos en el mundo, tanto secular como cristiano, es: si no conoces tu historia, estás condenado a repetir los errores de ella. La historia de nuestro mundo nos ha dejado ejemplos de todas las cosas que han ocurrido en el pasado. Y nunca por nunca podemos ser personas completas si no conocemos esa historia. Al hacer un repaso de la historia, podemos ver acontecimientos en los cuales se encuentran personas que realizaron acciones y cuáles fueron sus reacciones. Eso para nosotros nos deja un ejemplo de experiencia para tener que, uno, evitar repetir esas acciones, o dos, copiarlas porque fueron correctas. Así es como entonces la historia es un testimonio vivo del presente y de las acciones que tenemos que realizar. Dios ha compilado una historia completa del mundo de los creyentes, suficiente como para poder tener evidencia de lo que fue el pasado, a fin de que podamos nosotros construir el presente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 y 10, el gran sabio Salomón escribió las siguientes palabras. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 y 10. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Verso 10. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. La gran sabiduría de Salomón le hizo comprender precisamente esto: que todo cuanto vivimos hoy y que nos ocurre hoy, ya lo vivieron hombres y mujeres anteriores a nosotros. Así que todo lo que tenemos que hacer para adquirir sabiduría es buscar a través de la historia el conocimiento para poder actuar en el presente. Y gracias a Dios, la Biblia nos arma la historia de tal manera que podamos comprenderla como fue. Así que cuando una persona estudia la Biblia, ya puede comprender la historia que ha sido dejada por los grandes escritores del pasado. Mucha de la historia está dispersa. Hay trozo por aquí, hay trozo por allá. Pero cuando uno lee la Biblia, llega a armar esa historia como un rompecabezas de acuerdo con la secuencia bíblica, que siempre ha demostrado hasta el día de hoy que ha sido la correcta. No hay nadie en la tierra que haya podido demostrar, todavía no ha nacido, aquel que diga: yo encontré que la línea bíblica de la historia relatada en ella no coincide con la realidad. No se ha encontrado. Han habido intentos, pero muy pronto los descubrimientos han demostrado que la Biblia tiene la razón. De manera que entonces la Biblia es un libro indiscutible. Quien lo discuta solo es porque le falta conocimiento, nada más. Eso se arregla. Pero después la Biblia es indiscutible. Ahora bien, el gran rey David escribió Salmo 119, versículo 97 hasta el 100.
¿Qué podemos adquirir de este libro? Fíjate lo que dice allí. Salmo 119, versículo 97 hasta el 100. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos he entendido, es decir, he adquirido tal conocimiento que no he tenido que pasar por la experiencia de los viejos para tener que comprender esto. He llegado a un punto, decía David, en el que mi conocimiento se ha multiplicado y me llego a dar cuenta de cosas que solo los viejos se darían cuenta por la experiencia de los años que han vivido. ¿Qué significa eso? Eso significa que la palabra de Dios tiene una capacidad de sabiduría, de inteligencia registrada en ella, que es suficiente para que superemos todos los niveles humanos. Y eso solo puede pasar a medida que se estudia la palabra. ¿Por qué? Porque hay miles de personas que mediocremente, es decir, al haber conocido algo a medias, piensan que la Biblia no tiene la razón. Pero cuando pasan los años terminan diciendo sí tenía razón. Lamentablemente, cuando dijeron que no tenía razón, hubo gente que les creyó, porque a veces estos que dicen eso recibieron un cartón, no por experiencia, sino porque por ahí sacaron algunas buenas notas, o quizás algunos pagaron bien, pues, ¿no? Entonces a raíz de eso se les cree. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando van madurando, llegan a la conclusión de que los estudios no son para tomarlos a la ligera, ni que tampoco hay que defender su posición solo por querer salir adelante, sino que la madurez te enseña que aunque hayan cosas contrarias a las que tú creías en el conocimiento, hay que aceptarlo, porque ahí está la sabiduría y pronto encajará con lo que tú creías, o lo arreglará. Pero mientras ese día de madurez todavía no ha llegado, muchos tienen sus cartones, son profesionales, son reconocidos como eminencias, incluso en premios Nobel, pero muy pronto, cuando maduran, y eso nunca se sabe porque hay algunos que maduran entre los 30, 40, 50, otros 60, 70, otros 90, otros nunca maduran tampoco. Entonces, cuando llegan a la madurez mental, se llegan a dar cuenta de que tienen que decir lo que era correcto y llegan al punto en que denuncian cosas que sorprenden al mundo y llegan a declarar lo que pasa que nosotros cuando hacíamos estudios, estábamos en los análisis, descubrimos esto, pero la ciencia presentó como oficial aquello, pero nosotros sabíamos que no era verdad y se callaron porque convenía a los intereses para que no se venga abajo toda la creencia de lo que se llama ciencia. Y así hay muchos hombres que han denunciado cosas que durante el periodo en que estuvieron dedicados al estudio y a querer enriquecer su profesión, a querer que el mundo los reconozca como que fuesen grandes, dejaron de decir muchas cosas que escondieron y dijeron otras tantas que no eran. Y en base a eso se tejió lo que hoy se conoce. Eso lo saben todos. Nadie puede decir, ¿qué estás hablando? Así no es. No, lo saben todos. Hay otros que solo leen lo que ya está plasmado. Y por eso dicen, no, no es así. ¿Cómo? Yo he leído otra cosa. Claro, pero tú no has investigado. Y es ahí donde entonces vienen los errores. Pero los que han investigado, los que han estado en el lugar, saben que eso es verdad. Ahora, siendo así la situación, al pasar los años, al hacer el reconocimiento de esos errores, llegan a concluir en que lo que la Biblia decía sí había sido lo correcto. Así es como se va demostrando la verdad. Las ideas de Darwin, ¿por qué se han venido abajo? ¿Por qué ya nadie cree en Darwin? ¿Por qué son pocos los que siguen defendiendo? Y los otros, pues la gran mayoría que siguen con la idea es porque nunca llegaron a comprender toda su historia. Siempre la mediocridad es la que ahí vence, ¿no?
¿Por qué es que ahora se sabe que este personaje nunca dijo verdades? Porque hoy tenemos tanta cantidad de registros fósiles que se han encontrado y en ninguno se ha llegado a descubrir eso que estaba perdido, que se llama el eslabón, y que pueda confirmar de hecho que lo que él decía era verdad. Nunca se pudo llegar a esa conclusión. Satanás puede llamarle bulo a lo que estoy diciendo, porque él es puro bulo. Pero la verdad es otra. La verdad es la que estoy diciendo. Puede Satanás incluso utilizar cientos de medios, personajes que son como él, para desmentir la verdad. Puede hacerlo, pero eso no cambia la verdad en mentira. El hecho de que entremos en un territorio donde hayan individuos que por su falta de madurez, por su falta de inteligencia, lleguen a declarar que la Biblia es mentira, que la Biblia es un bulo, un fake news, que digan que Cristo es un cuento, eso es un cuento. En fin, nada de eso va a probar que la Biblia sea mentira. No ha nacido, no va a nacer quien pueda demostrar que la Biblia es mentira. Porque el primero que lo haga, antes de que se pueda incluso sentar con él en una mesa, ya se sabe que es un mentiroso. Porque no hay nada que confirme que la Biblia es mentira, nada. Entonces la Biblia ha demostrado ser verdad. Y lo estoy diciendo categóricamente. Y podríamos decir así con mucho amor y cariño, retamos al mundo entero a que nos demuestren que la Biblia es mentira. No ha nacido. La sata inteligencia artificial, jamás pues le vamos a creer a esos cuentos chinos. No tiene nada que ver con la realidad. La realidad es otra. Bueno, cualquiera diría, es bulo lo que estás diciendo. Bueno, siempre hay bulos que van a decir eso. No hay problema. Lo estoy diciendo con mucho amor para que lo captes. Dentro de la historia bíblica está toda la realidad de lo que ocurre con el mundo y lo que ocurrirá. Apocalipsis capítulo 1, verso 19, lo vamos a resumir y vamos a dejar que el libro solito hable. No necesita ni siquiera que lo defiendan. Sale fuego de la boca de ellos, dice, cuando alguien quiere atacarlos, ¿no? Es difícil de que a este libro se le pueda derrotar. Cuando en la Revolución Francesa, en los tiempos de la Revolución, ¿no?, se quemó la Biblia en la Plaza de Francia, que era dedicada al diablo esa plaza, porque ahí estaba el ocultismo, las sociedades secretas la dominaban, entonces el diablo moraba en esa plaza. En esa plaza el diablo sacó a su mujer representante, que se llamaba la diosa Razón. Prácticamente era una diabla completa. Lo siento, es que hay que hablar las cosas como fueron en la realidad. Y se la sacó desnuda y se dijo que ella era la diosa Razón. Bueno, ahí se notó la capacidad mental que tenían estos individuos que sacaron a esta mujer. Eso quiere decir que esa era la idea que tenían de lo que era la razón. Bueno, no se equivocaban después de todo. Porque la razón humana es una meretriz cuando no está basada en las enseñanzas correctas. Eso es lo que se tiene que entender, pues, ¿no? La razón humana es una meretriz cuando no está basada en las herramientas correctas. Dios ha dado las herramientas en la Biblia y la razón debe de ir detrás de esas herramientas para poder armar lo razonable. Parecería que estoy atacando filosofías de este mundo, ¿no? No, estoy aclarando el lado de la realidad para que se note el contraste entre la verdad y la mentira. Porque los hombres han creado idealismos que no encajan con la Biblia, que no van con la realidad incluso viviente. Porque alguien podría decir, bueno, me estás defendiendo solamente un libro. Bueno, hasta la realidad viviente demuestra todo lo contrario. No hay necesidad de ir a mucho. Ahora, en ese libro se han consignado historias para los que vivimos en estos últimos días, para que nosotros encontremos en este libro la seguridad de cómo tenemos nosotros que vivir. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 32 lo siguiente:
San Juan capítulo 8, versículo 32. Fíjense lo que dice allí. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan 17, 17. Fíjense a qué se refería Jesús cuando decía la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, las santas escrituras son la verdad. Son el poder de Dios y están capacitadas para instruir. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17. Fíjate lo que dice allí el gran apóstol Pablo, a quien nunca nadie pudo contradecir en lo que decía y todos se humillaban delante de lo que él decía. No ha nacido hasta el día de hoy nadie que pueda contradecir las ideas de Pablo. Tampoco van a nacer, así que por gusto intentan hacer in vitro. No va a funcionar. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Y escucha esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te parece eso? Eso no se puede contradecir, el apóstol Pablo lo dijo con claridad, ¿no? Todos los que estudian las Sagradas Escrituras están descubriendo la realidad de la vida, la salvación, la vida real. Y la Biblia te llega a dar un conocimiento que te ha de llevar a la perfección. Por más de que estés en el proceso, porque todos estamos todavía en el proceso, nadie puede decir yo ya llegué. Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, a pesar de que él escribía, y decía que las Santas Escrituras te podían llevar a ser perfecto. Aún así el apóstol Pablo, siendo un gran estudioso de la Biblia, decía, me falta, no que yo ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, decía en Filipenses 3, versículos 7 al 14, sino que prosigo al blanco, aquello para lo cual fui llamado. Lo que significa que todavía estamos en el proceso del camino hacia la perfección, pero ya estamos caminando por esa senda. Y aún lo loco de los que leen la Biblia, vamos a llamarle así, lo loco de los que leen la Biblia es más sabio que lo que dicen los mundanos. Así de sencillo. Porque el que lee la Biblia puede citar un texto sin haberlo comprendido todo y por solo citarlo ya tiene la razón. Es increíble, ¿no? Es que está citando pues la palabra de Dios. Así que entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Aún dice, lo loco de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Así de sencillo. O sea, en otras palabras está diciendo Pablo así, si Dios llegara a hablar una locura, algo desvariado, aún así sería más sabio que todo lo que los hombres han juntado de toda la historia. O sea, Dios no pierde, porque es más antiguo que todos, pues tiene millones de años. Así que nadie le va a enseñar a Dios, todos tienen que aprender de Él. Bien, teniendo eso en cuenta, la Biblia nos relata hechos en el pasado que deben dejarnos a nosotros una enseñanza para evitar errores presentes. Efesios capítulo 5, versículo 23. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. De nuevo Pablo, el gran Pablo, ¿no? ¿Qué cosa dice? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué es que recordaba esto el apóstol Pablo? Bueno, para que no se olvide nunca el hecho de que en la casa el marido va a tener que regentarla. Y el marido tiene que ser alguien que esté escudriñando y conociendo la palabra de Dios para que pueda ser el conductor de la casa y la cabeza del hogar. El marido siempre ha sido así. Cuando la mujer quiso ponerse en el lugar del marido
Y Satanás le hizo creer diciendo, pero tú también puedes ser una diosa, tú también puedes llegar a dominar, tú puedes mandar en tu casa. Fue entonces cuando vino el fracaso para la humanidad. Así de sencillo. Fue terrible la situación. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Fíjense lo que dice allí, hasta el 6 vamos a leer. La primer mujer que hizo caer a su marido. Y aquí es lo que porque este es el mal del empoderamiento de la mujer. Cuando Dios había creado al hombre y a la mujer la creó para ser una ayuda idónea para su esposo. Porque dice que cuando fue creado Adán, entonces él puso nombres a todos los animales y todos tenían parejas, pero no se halló pareja para Adán. No había una ayuda idónea para Adán. Y Dios creó a la mujer y no sacó un hueso de la cabeza de Adán para que ella no se pusiera encima del hombre, a dominarlo. Ni tampoco sacó un hueso de los pies para que el hombre la pisoteara, sino que sacó un hueso de la costilla de Adán para poder hacer para el hombre un apoyo, una ayuda idónea, para que pudiera sociabilizar con ella, para que pudieran conversar, para que pudieran llegar a acuerdos. Pero como Adán estuvo antes que Eva, Adán ahora tenía que poner al día a Eva. Y solo por eso es la cabeza. Y debido a que la mujer cedió al pecado y fue engañada, por eso el hombre tuvo que permanecer como la cabeza. Fue cuando Dios le dijo, ahora tú vas a señorear sobre ella. Es decir, tú vas a decirle a ella lo que tiene que hacer. Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a leer lo que dice allí la Biblia. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El árbol de la ciencia del bien y del mal era mezclar lo bueno con lo malo. Era lo que el diablo inventó. Esa mezcla de lo bueno con lo malo era bajo la invención de lo que el diablo llamaba bueno y llamaba malo. No tenía nada que ver con Dios ese bien del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, ese sí tenía todo lo bueno de Dios. Así que, mientras el hombre y la mujer comían del árbol de la vida, cada vez se hacían más inmortales. Cada vez disfrutaban de más poder. Pero cuando Satanás se engañó a Eva, le hizo comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿En qué momento? Cuando la hizo dudar de la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no le creas a Dios, todo lo que dice Dios le estás creyendo acá. Poquito más y se atrevía a decir, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que entonces le dijo a la mujer, ¿cómo vas a estarle creyendo pues a Dios? Lo que pasa es que Dios no quiere que tú descubras por ti misma lo que es bueno y lo que es malo. Dios te quiere decir a ti qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Tú descubre por ti misma. ¿Para qué tienes la razón? Pues mujer, entiende. Pero Adán también sabe igual que tu marido, ponlo en su sitio a él. Anda, enséñale. Anda, dale a comer lo que te estoy dando. Tú tienes que dominar, tú tienes que ser diosa. Si tú eres bella, no hay otra como tú. No habían más mujeres. El hecho es
de que la mujer se creyó la historieta de la serpiente. E inmediatamente la mujer fue y le dio a comer. ¿Qué significa que le dio a comer el fruto? Le enseñó lo que había aprendido de la serpiente. Le estaba dando a comer del bien y del mal. No era simplemente el mero fruto, esto era la representación, la ilustración. Que sucedió en la historia, sí sucedió, pero era una ilustración en todo. La Biblia solamente maneja ilustraciones, pero todo sucedió. Entonces, cuando le da a comer el fruto significa que le está dando a conocer lo que ella aprendió de la serpiente. Y cuando comió Adán, manifestó que estaba aceptando toda la enseñanza y lo demostró con la acción. Se comió el fruto prohibido. Y así fue como Satanás logró empoderar a la mujer para dominar a su marido. Entonces el hombre dejó de cumplir su trabajo, dejó de cumplir su función. Se supone que Adán tenía que enseñarle a Eva, porque por así decir, en el orden de creación, Eva vendría a ser su hermanita menor, en el orden de creación, porque fue su esposa. Entonces, ella debía de ser enseñada por él. Él nunca debió recibir la instrucción de ella. Debió haberle dicho directamente: mujer, has pecado, te has apartado del principio, has echado a perder la vida eterna. No puedes haber hecho eso. Y haber dejado que Dios determinara lo que se tendría que hacer, en lugar de pensar él y decir: ya no voy a volverla a ver nunca más a Eva. Se enamoró tanto de Eva que se olvidó de los principios. El enamoramiento de Adán fue un enamoramiento fuera de lo correcto. Exageró. La pena por ella le hizo comer del fruto prohibido. Pero como la prueba solo era el fruto, Adán pues no cayó fulminado antes. Entonces, en el momento que Adán ve que la mujer había pecado, le da pena, y porque como estaba tan enamorado de ella, dijo: si no es ella, no es nadie. Increíble, ¿no? ¿Qué se llama eso? La enfermedad del amor, ¿no? Entonces entró en un terreno de la irrealidad, donde la parte sentimental y romántica dominó los pensamientos de Adán. Y lamentablemente cedió al pedido de su mujer y comió el fruto así como ella. Y el resultado lo tenemos hoy en este mundo de pecado. ¿Qué ellos iban a imaginar siquiera? Que por ese pecado, por algo tan simple del momento, más adelante toda su descendencia sufriría el terrible castigo de ese pecado. Las guerras, asesinatos, crueldad, hasta el día de hoy tienen su base en el pecado de Adán. Se dejó llevar por el lado imaginario, fantasioso, sentimental, y hasta el día de hoy las guerras se producen por emociones y sentimientos. Los males, los crímenes, divorcios, crímenes pasionales, el deseo de tener dinero en abundancia, la avaricia, la codicia, todo está en base a ese primer pecado. Así se notó que cuando en una casa no se cumple el deber sagrado de que el hombre tenga que guiar a su mujer, ser la cabeza de la mujer, entonces la desgracia viene. Es por eso que hasta en el mundo se dice: maldito el gallinero donde la gallina canta. Es un gran dicho, ¿no? ¿En base a qué? A la experiencia que se ha tenido de la historia. Grandes hombres poderosos cayeron por sus mujeres. Génesis capítulo 16, versículo 1 en adelante. Otro segundo hombre poderoso que llega a cometer un gran error por su mujer. Abraham, el gran Abraham, padre de la fe. Increíble.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, porque era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Tremendo, ¿no? Dios le había prometido a Abraham que tendría una gran descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está al borde del mar. Cuando lo evangelizó le dijo todo eso. Sin embargo, en la desesperación, cuando su mujer viene a este hombre de fe, que llegó a salir de su tierra y de su parentela, ¿no? Abandonó todo por causa del Señor, no le importó nada. Ahí él, en Ur de los Caldeos, tenía pues dinero en abundancia, tenía amigos, tenía tierras, pero como no te imaginas. Todos sus familiares estaban en buena posición. Y de pronto Dios le dice: sal de tu tierra, sal de toda tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo va a ser bonita ni nada, solo vete para allá, yo te voy a mostrar otra tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y al final, cuando llegó a este lugar, Dios le dijo: acá es tu lugar. Y llegó a Canaán y se estableció. A pesar de tremenda fe que tenía este hombre, cuando viene su mujer y le dice: no tengo hijos, no te puedo dar hijos, no sé qué te ha pasado a ti, ¿qué es lo que pasa contigo? De repente el problema eres tú, pues. Y lo convence a Abraham, y entonces le da a su sierva y le dice: llégate a mi sierva. Es decir, prácticamente lo estaba casando con su sierva. Y de ella vas a tener un hijo. Bueno, iba a ser la confirmación, pues, de quién es el que no podía tener los hijos. Y Abraham embaraza a Agar, y Agar tiene un hijo al cual llamó Ismael. Ya conocemos toda la historia. Pero ocurre que cuando nace este hijo, va creciendo, y la mujer, la sierva, la esclava, quiere imponerse sobre la patrona, sobre la ama, y le quiere decir que ella es superior porque le puede dar hijos a Abraham. Comenzó entonces la odisea de desgracia para Sara. Ya desde que Agar se vio embarazada, comenzó a humillar a Sara. Estaba olvidando su posición y estaba olvidando que Sara le había dado la oportunidad a ella. Y la única forma de hacerle notar a Agar que estaba equivocada era hacerle comprender que ella no era la esposa, que ella era la ilegal. Así de sencillo. Y era la única forma de entender que el adulterio de Agar había traído ese niño y que no había ninguna gracia en eso. Sin embargo, Abraham había cedido. Sabía muy bien los peligros que traería la desobediencia a Dios. Y se olvidó del asunto porque estaba enamorado de su mujer Sara. Estaba tan enamorado de ella que la Biblia registra ahí si era la mujer más hermosa de toda la época. Y encima, esta mujer era codiciada por reyes y todo. Cuando llegó a Egipto, lo que sucedió, cuando llegó más adelante bueno, ahorita se me viene el nombre, tuvo que mentir que era su hermana, porque si no se la quitaban. Tremendo, ¿no? ¿Eso qué cosa indica? Abraham pues estaba sumamente enamorado de Sara y no quería que Sara se sintiera ofendida cada vez que le pedía algo. Pero esta vez Abraham extremó las cosas, se puso en el lugar de Dios, ¿no? Ya, pues entonces te daremos un hijo, ya vendrá por otro lado, vamos a hacer el papel de Dios, pues, ¿no? Seguramente que Dios actuaría pues por medio de la sirvienta, y eso es lo que la mujer le estaba diciendo, ¿eh? Acuérdate que la sirvienta le dijo: mira que Dios no me ha dado hijos, quizá lo que Dios quiere es que sea por medio de la sirvienta. Entonces prácticamente
ellos ahora buscaron ayudarle a Dios haciendo el papel de Dios. Más adelante vemos que la historia fue una desgracia, porque Ismael odiaba al nuevo hijo que le llegó a Abraham, al verdadero con Sara, a Isaac. Y el odio era tanto por este hijo que tuvo que llegar a pedirle Sara: bótalos de la casa, tanto a la madre como al hijo. No quiero verlos, no quiero saber nada con ellos, ya no los soporto. De hecho, eso fue un gran choque para Abraham. Abraham se había acostumbrado por años a Ismael. 13 años ya tenía. Y que ahora venga su mujer y le diga: échalos. El asunto se ponía fuerte, ¿no? Abraham podría decirle a Sara: pero tú pues me has dicho que tenga el hijo con ella. ¿Acaso ha nacido de mí? Tú que tanto molestabas, tú que tanto decías. Pero Dios le dijo a Abraham: haz caso de la voz de tu mujer, porque la esclava con su hijo no pueden estar en tu casa, ni él te va a heredar a ti. Porque yo no estoy de acuerdo, decía Dios, con esa alianza que ustedes hicieron. Ustedes se equivocaron. Y si yo acepto eso, la posteridad va a decir que las reacciones que se dan, después de todo las puedo cubrir yo. Y no puede ser así. Las consecuencias se están dando y yo no las voy a quitar. Porque eso es exactamente lo que evita que se vuelva a repetir un mal como ese. Así que, bota a la sierva y bota a su hijo. Sácalos de tu casa. Porque el triángulo nunca funciona. Es por gusto. Así que se tuvo que separar de Abraham Sara con su hijo. No obstante, Dios le dijo a Abraham para que no desesperara: no te preocupes, no vas a pasar como irresponsable ante el mundo. Abraham cumplió con dar apoyo para ese hijo y Dios le dijo: yo voy a hacer también de él una gran nación. No me voy a desentender de él, no va a quedar abandonado. ¿Por qué? Por la fe que ahora tendría Agar junto con su hijo. Y porque Abraham estaba reconociendo ante Dios el error que su mujer lo empujó a cometer. Ahora, fíjate en esto. ¿Dónde partió el error de Abraham? Su exceso amor por Sara. Él debía de conducir a Sara. Dios había dicho de Abraham: yo sé que mandará su casa después de sí, para que haga conforme a mi voluntad. Génesis capítulo 26, verso 5, se había dicho de Abraham que Abraham era una persona que guardaba los mandamientos de Dios, que cumplía con todo lo que Dios decía. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que el asunto era claro. Abraham conocía lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que responder a Sara, pero por no ofender a Sara, el patriarca cedió. Así que deberíamos de hablar de un patriarcado en la Biblia o de un matriarcado. Aquí lo que estaba pasando era un matriarcado. Eva haciendo ceder a Adán por sus encantos. Sara haciendo ceder a Abraham por sus encantos. Pero la Biblia todavía nos registra más asuntos. La Biblia nos habla de grandes personajes poderosos, que a pesar de que eran tremendamente poderosos, se dejaron llevar. Jueces capítulo 16 nos habla de un personaje poderosísimo. Este hombre era el más fuerte de toda la tierra. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Sansón. Sansón se enamoró de Dalila. Y allí comenzó, pues, la desgracia, ¿no? Se enamoró tanto de Dalila
que a sus padres les dijo: ella agradó a mis ojos. Y el relato bíblico nos cuenta en qué terminó la historia del gran hombre poderoso. Las cosas no fueron como se esperaba que fueran. Y la desgracia persiguió a Sansón. Leamos lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 1 en adelante. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Sigue diciendo, verso 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Verso 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Fíjense ahora qué cosa estaba pasando con Sansón. Primero se dice que se fue a buscar una ramera. Luego se dice que el hombre era tan poderoso que se cargó, dice, las puertas de la ciudad sobre los hombros. O sobre el hombro, todavía dice, ni siquiera sobre los. Bueno, las puertas de esa ciudad, por lo que se sabe, tenían casi 1 tonelada de peso. 1 tonelada es como cargarse pues un escarabajo, uno de esos autos escarabajos, que pesan 1 tonelada. Y todavía se lo fue cargando, y todavía monte arriba y corriendo. Imagínense, y kilómetros, y llegó hasta la cima del cerro y ahí dejó la puerta, ¿no? Bueno, según se dice, esa puerta solo la movían entre 22 hombres. Y Sansón se la llevó como que estuviese cargando un papel. Eso quiere decir que este hombre era sumamente fuerte. No hay ninguno que se haya levantado. A veces dice, miren, hay un Sansón que han encontrado de esos pesistas, ¿no? ¿Qué cosa levanta? 500 libras. Este no, pues, este cargó tonelada. Y podía cargar más. Y mató a 1000 filisteos solo con la quijada de un burro. Imagínense. Así de poderoso era este hombre. Tenía todo el apoyo de Dios. Cada vez que lo necesitaba, el Espíritu de Dios bajaba sobre él y no había nadie que se le parara delante. Todos quedaban derrotados. Pero luego dice que se enamoró de Dalila. Y cuando se enamoró de Dalila, vino su desgracia. Porque tanto fue su enamoramiento por ella, que no le importó si era del pueblo, si no era del pueblo, si cumplía con los principios, si no cumplía, si podía ser una traicionera o no podía, no le importó nada. Aquí es Dalila y punto, ¿no? Y se fue con Dalila. Y la historia nos relata, la puedes estudiar en tu casa, cómo es que Sansón fue traicionado por esa mujer, porque esta mujer era interesada, amante de la economía, como un gran porcentaje que existe hoy a causa de las enseñanzas falsas que han venido a través de la historia. Si es verdad que las mujeres han de ver, para elegir a un hombre que tenga trabajo, que tenga economía, no será un gran rico, no será un multimillonario, pero que tenga economía como para sostener, que es lo correcto, y eso no es ser interesada, sino que es lo correcto. Lo malo es cuando buscan más de lo que deben y solamente quieren pasar una vida de petunias o flores para poder tener que hacer una vida real. Allí es donde se equivocó. Así que entonces vinieron los filisteos y le ofrecieron oro y plata a la mujer. Y se olvidó de que estaba con el más poderoso de la tierra, ¿no? Y ahí se vio la necedad de Dalila, ¿no? Imagínate, Sansón era el hombre más poderoso que existía en toda la tierra. No había nadie que lo superara.
Sansón era juez en Israel, era como el rey en Israel. Sansón tenía todo como para que ella pudiera estar tranquila y feliz toda su vida. Es decir, no necesitaba lo que le estaban ofreciendo los filisteos. Con Sansón podía tener el mundo a sus pies. Pero cuando vio la plata y el oro, hasta se olvidó que Sansón era el hombre del momento. Y al olvidarse de eso, lo vende encima. Bueno, posiblemente ella diría dentro de sí, este se va a defender. Pero dudamos de que haya sido así, porque ella sabía muy bien que lo que estaba delatando era el secreto de Sansón. Así que entonces, la mujer lo hizo dormir a Sansón en sus piernas, y este hombre pues cayó doblado y postrado ante esta mujer, rendido a sus pies. Literal, ¿eh? Y entonces la mujer le dice, si me amas, dime tu secreto. Bueno, él pudo haberle dicho, no, más bien, si tú me amas, guárdame el secreto. ¿Qué tienes? Pero estaba tan enamorado que llegó a pensar que podía ofender con eso a Dalila. Bueno, si se ofendía, ahí iba a saber pues si lo quería o no. Que se ofende, correrete. Pero bueno, Sansón, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando Sansón le dice una mentira a Dalila, Dalila le dice, ¿ves? No me amas, porque no me quieres revelar el secreto de tu fuerza. Bueno, Sansón al ver que Dalila gritó, Sansón, los filisteos contra ti, ya debió de haberse dado cuenta. Esta mujer me quiere tomar el pelo a mí. Pero no. Pasó una segunda, una tercera vez, y él cedió a los encantos de Dalila. Si Sansón en la primera le hubiera dicho no a Dalila, Dalila se hubiera enamorado 7 veces más de él. Pero desgraciadamente no fue así. Y Sansón cedió. Ya en la primera, que aparentó, por más que le mintió y no le dijo la verdad, ya en la primera que hizo eso, ya sabía Dalila que lo tenía pues en las palmas de sus manos. Así que llegado su momento, ella presionó más y le dijo, no, tú no me quieres, tú no me amas, es por gusto. Te estás burlando de mí. Y entonces Sansón, como vio que ella ya estaba decidida a dejarlo, a que eso se acababa ahí, por una simpleza, algo tonto, que se acabe pues, quiere saber mi fuerza. Pero no, pues, ¿no? Muchos románticos, muchos apasionados sentimentales, ¿saben qué dirían? Ay, no, pero también, pues, no la puede tratar así. ¿Cómo la va a dejar así tan fácil? Pobrecita. ¿O dónde está su amor? ¡Qué poco hombre! No, señor. Esa es la idea del romanticismo. La idea del amor es otra. ¿Cómo se va a llamar amor lo que estaba haciendo Dalila? Sin embargo, vemos al hombre más poderoso de la tierra postrado ante la mujer más mentirosa de la tierra, la que menos amaba en la tierra. Y así es como Sansón se dejó cortar el cabello. Y perdió los ojos por los cuales había dicho, esa mujer agradó a mis ojos. Ahí está, pues. Fue el precio de los ojos. Dalila entonces valía 2 ojos. Y así fue como terminó en desgracia la historia de Sansón, quien pudo haber hecho muchísimo más por su nación y en sus días pudo haberse establecido el gran reino de Israel. Sansón era más que suficiente para eso. Pero así pasaron las cosas. Otra vez se cumple, maldito el gallinero donde la gallina canta. Sorprendente. Las cosas no quedaron ahí. En Génesis capítulo 26 también se registra a otra mujer, Rebeca. Rebeca también era estéril. Y entonces le dijo a Isaac, dame hijos o me muero. ¿Qué pasa acá? Y bueno, y entonces
Cuando tienen que llegar estos dos hijos, el Señor vio que dentro de su vientre peleaban los niños. Bueno, y el Señor también declaró que el mayor serviría al menor cuando nacieran. Dicho esto, era lo correcto. Cuando nacen estos dos y llega el día de la bendición, ¿qué ocurre? Ocurre que Rebeca le dice a Jacob: hijo, tu padre ya parece que se nos va. Ya está pues anciano, está viejito, y al final terminó viviendo más que Rebeca, ¿no? Ya está viejito tu papá, así que entonces vamos a tener que hacer un trabajo para que se cumpla lo que Dios dice, igual que Sara y Abraham, vamos a ayudarle a Dios. Y entonces Rebeca se adelanta para poder recibir la bendición del padre sobre Jacob. Y de esa manera, aunque hizo cumplir lo que Dios dijo, lo hizo a su forma. ¿Y cuál fue el resultado? Primero, que Isaac sufrió, porque no fue decisión de él. Segundo, que su hijo Jacob toda su vida la pasó engañado, hasta los últimos momentos de su vida, ¿no? Lo persiguió esto. Lo engañaron hasta con su hijo, haciendo creer que se lo habían devorado las fieras. Así es como el error de Rebeca hizo que permaneciera hasta el final las acciones que sucedieron con Jacob. Hasta aquí. ¿Hablamos de un patriarcado en la Biblia o hablamos de un matriarcado? ¿Ah? Sin embargo, las ideologías paganas dicen al revés, bueno, porque quieren atacar pues a la Biblia, ¿no? Que el patriarcado de la Biblia que se está imponiendo, nada, señora, que el matriarcado se está imponiendo. Acá lo que se está viendo es al revés. Es decir, se está queriendo sacar a la mujer de sus funciones para que tenga dominio sobre el hombre. No puede sacarla de sus funciones. Es como sacar una rueda del carro y ponerle un jaboncillo en lugar de rueda. No va a resistir, pues. ¿De qué estás hablando? El carro tiene que ponerse en marcha con una rueda, es la función de la rueda, no la del jaboncillo. El jaboncillo tiene sus funciones. A ver, lávate con una rueda. No se puede. No sirve la rueda para que puedas lavarte con ella, pero sirve para el carro. El jaboncillo no sirve para el carro, pero sirve para lavarse con él. Querer sacar a la mujer de sus funciones es traer desequilibrio en la naturaleza. Sin embargo, quienes defienden esto dicen que defienden la naturaleza, dicen que defienden la ecología, dicen que hay que tener cuidado del ecocidio y tanta cosa más. Pero esto es la naturaleza. La mujer es la naturaleza, el hombre es la naturaleza. Tienen sus funciones, cámbiale sus funciones y conviertes a la naturaleza en destrucción. Así que no debemos dejarnos engañar en ese punto. Debemos de mantener el equilibrio para que podamos aprender que en la Biblia se muestra que los hombres tienen una función. Y la función del hombre es santificar a la mujer, a la esposa. Efesios capítulo 5, versículo 26. Fíjate lo que dice allí. En un próximo tema vamos a hablar de las demás mujeres, por causa del tiempo, que menciona la Biblia y que hicieron caer a grandes hombres. Todavía tenemos que estudiar de un grupo de ellas, ¿no? Todavía nos falta hablar de Betsabé, de Jezabel, de Herodías, mujeres que hicieron que sus hombres, sus maridos, se convirtieran en fracasados en esta tierra. Es increíble.
¿Qué podemos decir de Salomón? Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que pasó. ¿Qué de Atalía? Esas mujeres que quisieron tomar el dominio y el mando sobre sus maridos. Graves pecados que han hecho que hombres que pudieron ser útiles, que pudieron ser positivos en la causa de Dios, por haberse enamorado mucho de sus mujeres, por haberle hecho caso a sus mujeres y dejar que ellas dominaran en sus casas, se trajeran la desgracia. Cuando los hombres no saben conducir a sus mujeres, éstas los desvían del camino y los sacan a llantos, a gritos, a babas y mocos. Es sorprendente. Y hay hombres que ceden ante eso. Las mujeres los amenazan de que los van a abandonar, como que fuese fácil, ¿no? Después de que ya tienen un trato y un contrato. Los amenazan. Los movimientos que están en favor de estas ideas tratan de sacar nuevas leyes, donde el matrimonio ya no sea el matrimonio como fue hecho en el jardín del Edén, sino que se deshagan con facilidad, se diluyan. Y hay mujeres que piensan que separarse y alejarse y divorciarse es de un día para el otro. No. Se tiene que pasar por un proceso completo de la Biblia. Y el divorcio solo llega cuando hay causales reales, y que son las que la Biblia presenta. Así que de ninguna manera en el pueblo de Dios debemos copiar los errores del pasado, donde las mujeres fueron dominantes sobre los hombres en lugar de que éstos mantuvieran su posición. Fíjense lo que dice Efesios 5:26. 5:25 y 26, hablando de Jesús y la iglesia, comparándola con el hombre y la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Solo amas a tu mujer. Solo de veras muestras que tu mujer es especial para ti cuando la santificas. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, guíala por donde dice la palabra de Dios, no por donde tus sentimientos se llevan. Amad a vuestras mujeres como Cristo a la iglesia significa no con tu amor sentimental y apasionado, sino con el amor del principio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Una mujer piadosa se dejará conducir por un marido piadoso, que busca conducir con las santas escrituras. El marido no necesita imponer por la fuerza, no necesita obligar ni golpear para que esto se cumpla. Si el marido es inteligente, lee la Biblia todos los días, es un marido que va a conducir a su mujer con las enseñanzas de Dios. Siempre hemos dicho que en un matrimonio se casa el hombre, la mujer y Dios. Dios siempre está como el centro de ese matrimonio, para tener que decir a la mujer y al hombre lo que tienen que hacer, a fin de que todo les vaya bien, porque es el único consejero real que tenemos. ¿Cuántos hay que desechan a Dios como consejero y prefieren ir al consejero espiritual, matrimonial, para que el otro se enamore de la mujer y entonces le diga, sepárense? Es increíble, ¿no? Esas cosas se repiten a cada rato. Esto que nos deje en claro que en el pueblo de Dios, los hombres tienen que aprender. El hombre ocioso que no estudia la Biblia, tampoco debería buscar casarse desesperadamente. ¿Cuántos hay que se quieren casar ya, de una buena vez? Y encima te dice, es que el fin del mundo ya está cerca, quiero irme casado al cielo. No sé cuál será pues su idea, ¿no? El hecho es de que se van con esa idea y de pronto cometen el tremendo error de su vida porque se dan cuenta que el matrimonio no era lo que ellos creían. Que pasadas algunas novedades dentro del matrimonio, no era eso el matrimonio, solo eran las novedades. Y luego se dan cuenta que el matrimonio es responsabilidad, que el matrimonio no tiene nada que ver con sentimientos,
que tiene que ver con responsabilidades. Confunden el tiempo del enamoramiento con el tiempo del casamiento. Confunden el tiempo de los halagos, los piropos, los sentimientos que se dan en ese momento y piensan que el matrimonio es igual. ¿No? En el matrimonio todas esas cosas comienzan a quedar en el rincón. Porque llegado su momento, el esposo no trae para la comida y la mujer al principio le dice, amor, ¿qué ha pasado? ¿No has traído para la comida? Sí, pues mi amor, es que no he encontrado plata. Ya pues Dios te va a ayudar, sigue adelante, estaré orando por ti. Y al otro día no llega la plata, al mes no llega la plata. Y la mujer se cansa y le dice, bueno, ¿cómo es por fin? No, pero mi amor, tú sabes que yo te... No, eso ya lo sé hace rato. Lo que quiero saber es que demuestres, pues. Dices, pero ahora yo veo otra cosa. No, pero tú sabes, mi amor, que Dios nos va a ayudar. ¿Qué? Ya sabemos que Dios nos va a ayudar. Anda, trabaja, corre, trae la plata. Entonces todo cambia. Y entonces el hombre se da cuenta de que con los sentimientos, a lo que él confunde como amor, no se logra nada. Que aquí en el matrimonio son las responsabilidades. Cuando estaba enamorando con ella todavía la convencía, pero ahora ya no la convence. Ahora la mujer dice, está bien todo lo que quieras, amor, pero la plata, güey. Hay que comer, duele el estómago. Ya viene el hijo. Mira, el otro está llorando por la leche. ¿Así crees que vamos a vivir? Bien, me decía mi madre que no me case contigo y empezó la guerra. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el matrimonio no es cosa de juego. Y el hombre que quiere casarse debe tener el conocimiento suficiente como para poder saber cómo va a conducir a la mujer. Con sentimientos no la conduce, con conocimiento. Y si ya están casados y están en el pueblo de Dios, ambos deben comprender sus funciones. El marido es cabeza de la mujer. Si no es así, serán hogares fracasados. Y luego van a estarlo culpando a Dios de que Dios es el que está detrás del asunto. Lo que no pudieron hacer ellos, se lo culparán a quienes ni siquiera fueron culpables. Dios y el cielo. No va a ser así. Tenemos que aprender. El camino del Señor es otro y debemos seguir por ese camino. Vamos a hablar más a profundidad sobre esas mujeres que hemos mencionado para poder comprender hasta qué punto el hombre cristiano ha de salvar a su mujer santificándola en el lavacro del agua por la palabra. Es decir, en las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchos problemas habrán hacia el fin de la historia y zarandeos y todo tipo de cosas en el pueblo de Dios si no comprendemos los principios de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar pidiéndole a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y bendice a tu obra para que sea multiplicada. Y haz de los hombres de tu pueblo, Señor, hombres que te representen, que lleven la luz de la verdad y el amor en sus hogares, que puedan ser, Señor, ejemplos de piedad para que tu obra prospere y sea terminada lo más pronto posible, para que tu nombre sea glorificado y que se sepa que tus enseñanzas, Señor, siempre llevan por el lado correcto. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor.